Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es David Morales y es un privilegio el estar aquí con ustedes. No sé si usted tenga una Biblia y si la tiene, por favor acompáñeme a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vamos a estar estudiando un poco este texto que tal vez es muy conocido para la mayoría. Tal vez hemos visto algunos cuadros, algunas pinturas diferentes. Tal vez has escuchado una de estas palabras, la oveja perdida o el hijo pródigo. Pues en este pasaje es que vemos estas ilustraciones que nuestro Señor Jesucristo comunicó. Quisiera solamente leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7 para que nos demos una idea del tema que estaremos tratando en este momento. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En este pasaje veremos 3 parábolas. Esta que acabamos de leer es una de ellas. Las parábolas era una forma en la cual los maestros utilizaban para enseñar. Nuestro Señor Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, particularmente en 3 años, enseñó a las personas. Las personas se reunían alrededor de él y se sorprendían. Muchos al escuchar su enseñanza decían: él no es como los maestros de nuestro tiempo, porque enseña con poder. Y claro que sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra y todas las palabras que salieron de la voz de Jesús son las palabras de Dios. Estas parábolas que vamos a ver aquí tenían un propósito particular por lo cual Jesús las dio. En nuestro tiempo podríamos pensar que son como algunas ilustraciones. Las ilustraciones son historias o una representación de algo de lo cual queremos comunicar. Comúnmente en las Escrituras, las parábolas, Jesús las utilizaba queriendo enseñar algo espiritual con algo que ellos tenían muy en común. La que acabamos de leer es, por ejemplo, con el pastor de ovejas. Era un trabajo común en la sociedad. Habían muchos pastores con sus rebaños y por eso utilizaba estas ilustraciones o parábolas para dar una enseñanza. Pero antes de poder enseñar esta parábola, tenemos que ver a quién Jesús se estaba comunicando. Y eso lo vemos en los primeros 2 versículos. Hay 2 tipos de personas que vemos que estaban escuchando estas parábolas. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En este primer grupo de personas vemos que eran las personas no muy queridas por el pueblo de Israel. Los publicanos eran aquellos que recaudaban los impuestos en nombre del Imperio Romano, y los judíos veían a estas personas como traidoras. Pero también se nos muestra que se acercaban a Jesús los pecadores. Lo más probable es que eran personas abiertamente que estaban en pecado, en robos, en fornicación, en adulterio, que las personas sabían que no estaban haciendo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Estas personas se acercaban a Jesús y dice que se acercaban para oírle. Y yo no sé qué situación, ni siquiera sé tu nombre, pero tú estás escuchando hoy la palabra de Dios. Otro tipo de personas se estaban acercando. La vemos en el versículo 2. Dicen que los fariseos y los escribas, ellos no se acercaban para escuchar, sino se acercaban para murmurar. ¿Y qué era lo que ellos estaban diciendo? Ellos decían:
refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y los escribas se creían muy santos, se veían a ellos mismos como muy buenos. Ellos nunca tendrían una conversación con un publicano o con un pecador, porque eran muy santos. Y la conclusión a la que ellos llegaban es: si Jesús es santo, tampoco se va a comunicar con los pecadores, con los que están haciendo las cosas malas. Jesús, si es santo, se debe acercar a nosotros, que somos los buenos. Pero la Biblia deja muy en claro que no hay nadie bueno. Tal vez delante de nuestros ojos a veces podemos clasificar a las personas. Es una buena persona, esta está como que en intermedio y esta sí es mala. Pero nosotros nos equivocamos al juzgar de esta manera. El que conoce los corazones, que es Dios, dice que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. En pocas palabras, todos estamos perdidos por naturaleza. En este grupo, tanto los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas son pecadores, están perdidos lejos de Dios. Pero la diferencia es como ellos a sí mismos se percibían. Los publicanos y los pecadores se estaban acercando a Jesús con un corazón humilde, probablemente reconociendo que necesitaban ayuda de Jesús. Pero lamentablemente, los fariseos y los escribas no se acercaban con un corazón humilde al escuchar la palabra de Dios, sino con orgullo en su corazón. Y yo no sé con qué oídos estás escuchando hoy, pero nuestro deseo es que escuches la palabra de Dios con un corazón humilde. En ese contexto, que habían algunos pecadores abiertamente, algunos publicanos acercándose a oír a Jesús y otros fariseos criticando de que Jesús se acercaba a ellos, Jesús refirió estas parábolas. Ahora podemos entender qué es lo que quiso Jesús comunicar con estas parábolas. La primera parábola se nos relata una oveja perdida. Dice el versículo 4 que Jesús dijo esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde uno de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Eran 100 ovejas que tenía este pastor aquí en la historia que Jesús relata, y solamente se le había perdido una. Pero dice que este pastor deja las 99 en el desierto y va a buscar una solamente. Y cuando la encuentra, dice que se pone muy gozoso, muy alegre, muy feliz. Y que cuando regresa, se reúne con los demás y también se gozan todos juntos. Lo que Jesús está comunicando aquí es que Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscarte a ti y a mí, que estamos lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Jesús es como este pastor que va en busca de tu vida. Lo más precioso de este pasaje es que dice que solamente por una oveja hay gozo. Mira lo que dice el versículo 7, la aplicación. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estos 99 justos representaban a los fariseos y a los escribas, que se veían muy justos, que no necesitaban ayuda de Dios, que ellos estaban muy cerca de Dios. Pero dice la Escritura que hay gozo en el cielo, no por las personas que se creen buenas, sino por el pecador que se arrepiente. Por solo uno hay gozo en el cielo. Si tú me estás escuchando y ya tú has creído en Cristo Jesús, escucha esto con atención.
desde el momento en que creíste y fuiste rescatado, encontrado por Cristo Jesús, hubo gozo en el cielo. En medio de la multitud de ángeles hubo una fiesta porque tú fuiste salvo. Y si aún tú no has creído en Cristo Jesús, escucha con mucha atención, Dios te está buscando. Tú puedes decir, no, yo no siento que Dios me esté buscando. Sí. Hace más de 2000 años, Dios envió a su único Hijo, a Jesucristo, y se despojó. El pastor se despojó, dejó solamente las 99 y fue en busca de la oveja. Pero Jesucristo dejó mucho más. Dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, murió en la cruz, en tu lugar. Él te está buscando. Si tú estás escuchando este mensaje, es Dios que está buscándote a ti. Porque estás perdido. El problema es que muchas veces somos como los fariseos que creemos que no estamos perdidos, pero sí lo estamos. En ese mismo orden, Jesús vuelve a relatar otra parábola. Otra cosa se perdió. Vemos en el versículo 8 que ahora es una moneda de aquel entonces. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Sencillo. Si tú pierdes 100 pesos, tú no vas a darlos por perdidos. Si los pierdes, los vas a buscar. Tú piensas, ¿qué podría hacer con estos 100 pesos? Pues igualmente esta mujer, ella perdió una moneda de las 10 que tenía, y lo hizo con diligencia. Buscó en toda la casa para encontrar esta moneda que había perdido. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús está dando estas dos ilustraciones, dos parábolas, para mostrarnos que Él es como este pastor y que Él es como esta mujer. Que nosotros nos hemos perdido, tú y yo, pero Él nos busca. Nos ha buscado en Cristo Jesús y está buscándote a ti ahora mismo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando nos encuentra y nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, hay gozo, hay alegría. Esto es muy significante para los dos tipos de personas que estaban escuchando las parábolas. Los pecadores, si se arrepentían, estaban gozosos porque tenían una nueva vida. Dios perdona los pecados, independientemente cuáles hayas cometido. Si son muy malos delante de nuestros ojos, Él los perdona a todos si tú te arrepientes. Pero lamentablemente estos judíos que se creían muy buenos no se gozaban de que Dios estuviera salvando a otros. Dios busca al pecador. Ahora, en esta última parábola, yo creo que toca las fibras más profundas del corazón de cualquier ser humano. Porque los que oían estas parábolas, si escuchaban la parábola de la oveja, pues sí se pierde una oveja, pero no es que duela mucho si se pierde una de 99, o si se pierde un dracma de los otros 10 dracmas y monedas que tiene. Pero ahora Jesús da una parábola de solamente 2 hijos y un padre. Esta parábola la vemos en el versículo 11. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Comúnmente una herencia se reparte cuando alguien muere, pero este joven estaba pidiéndola con anticipación. Dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre la repartió a ambos. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todos sus bienes, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Wow, escucha esta palabra que se repite en las 3 parábolas: oveja perdida, moneda perdida y ahora hijo perdido. Dice que él tomó los bienes y los malgastó, se alejó de su padre y malgastó absolutamente todo. Pero escucha con atención las siguientes palabras: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La realidad es esta: comúnmente nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está buscando hasta que no nos falta. Y hay que darle gracias a Dios, porque Él a veces nos quita para que pongamos los ojos en Él. Dice que le comenzó a faltar. Al principio lo tenía todo y lo malgastó, pero después le empezó a faltar. A tal punto que dice la Escritura que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Empezó teniendo una gran herencia y a derrocharla completamente, ahora a buscar como trabajador de cerdos. A tal punto que mientras trabajaba, dice la Escritura, que deseaba llenar su vientre, o sea, de la hambre que tenía este hombre, quería comerse las algarrobas de lo que comían los cerdos, pero que ni siquiera nadie le daba. ¡Wow! ¿A qué punto llegó este hombre, este hijo perdido? Lo malgastó todo. Ahora está buscando trabajo en un trabajo sucio con los cerdos. Y no solo eso, sino que los cerdos estaban mejor que él, porque por lo menos se comían la comida que ellos tenían, pero él ni siquiera podía comerse las algarrobas. Las deseaba, pero ni siquiera se las daban. Esa es la circunstancia en la cual vive toda persona que vive en sus pecados, en sus delitos y pecados. Está sucio completamente. A mí me gusta verlo de esta manera. A usted que seguramente le gusta el fútbol. Cuando las personas, usted ve un partido de fútbol, 90 minutos corriendo y todos están sudando. Pero usted se da cuenta que al final del partido se quitan las camisas, se las intercambian y en ocasiones se las ponen con el sudor. Pero ¿por qué ellos se cambian las camisas y no tienen ningún problema con ponerse la camisa de la otra persona que está sudada? Bueno, la razón es porque todos están sudados, todos están sucios. Pasa lo mismo en el presente. Como todos somos pecadores, creemos que no somos tan pecadores. Pero es porque nos acostumbramos a ese sudor, a ese pecado. Pero somos pecadores delante de los ojos de Dios, muy pecadores, muy lejos de Dios, con los cerdos. Estamos mal, porque estamos lejos de Dios. Tal vez con dinero, pero tú sabes que estás mal. Tal vez con familia, pero tú sabes que están mal. Porque vives escondiendo el pecado, pero Dios conoce lo profundo de tu corazón. Que estás como este hombre, solamente con cerdos. Pero este hijo hizo una buena resolución. Tuvo que llegar hasta ese punto para que él se diera cuenta de su condición. Yo no sé en qué punto estás tú, pero la oración es que si es necesario que llegues hasta este punto para que te des cuenta de tu condición, que así sea. Este joven, este hombre, hijo, que había malgastado todo, mira lo que dice en el versículo 17, después de desear la comida de los cerdos, dice que volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre. O sea, él se dio cuenta, si yo estoy sufriendo de tal manera, no es porque mi padre haya querido, sino por mis decisiones. A veces nosotros como seres humanos vemos el pecado y decimos, es que Dios, si Dios existiera, no habría pecado. No, si hay pecado es por nuestra culpa, porque nos hemos alejado de Dios, como el hijo de su padre. Pero él se dio cuenta y dijo, volvió en sí mismo y dijo, ¿cuántos jornaleros no tienen pan en la casa de mi padre? Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque llegó el punto en este hijo donde se dio cuenta que había pecado, no solamente con su padre terrenal, sino contra el cielo, el Padre de todas las cosas. De igual manera tú eres un pecador lejos de Dios, y lo primero que debes hacer es hacer esto: reconocer tu pecado y confesarlo, no a alguien, sino confesarlo primeramente a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se dan cuenta cómo el corazón de este joven cambió? Al principio está exigiendo, pidiendo, diciendo, dame lo que me pertenece, mi herencia, mi parte, yo tomo mis decisiones. Pero ahora su corazón está humilde, no exigiendo algo, sino pidiendo misericordia. Así debe ser tú delante de Dios. No somos quienes para exigirle a Dios. Nosotros somos los que nos hemos apartado. Él no ha hecho nada malo, nunca. Y debemos acercarnos pidiendo misericordia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cada vez que alguien se acerca pidiendo misericordia, dice la Escritura que Dios es rico, rico en misericordia, rico en gracia. O sea, Él no es pobre, da en abundancia a todo aquel que se acerca. Versículo 20. Él tomó esa decisión de regresar y levantándose vino a su padre. Y escucha con atención esto. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y cuál debía haber sido la acción normal de un padre? Bueno, a lo mejor estar bravo. Tú te gastaste toda la herencia, tú has sido un mal hijo, tú has sido malo, no te has comportado de la manera correcta. Pero ¿cuál fue la actitud de este padre? Dice que aun cuando estaba lejos, el hijo viniendo hacia la casa, lo vio el padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo más probable es que este joven estaba apestoso. Si su trabajo era en medio de los cerdos y estaba regresando pobre, sin nada, apestoso, y el padre lo recibió con los brazos abiertos. Se compadeció de su hijo. Y no solamente se quedó ahí. Mira las palabras del padre. Versículo 21. Y el hijo le dijo, el hijo primero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mira la respuesta del padre.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mi amado oyente, tú que me estás escuchando, si tú decides regresar hoy a Dios, has entendido que Dios te ha amado, que Él es rico en misericordia, y tú regresas a Dios, Él está con los brazos abiertos para recibirte. No por tus buenas acciones o por tus buenas intenciones, no, es porque ya Cristo Jesús pagó en tu lugar la deuda. Él fue a la cruz del Calvario y murió en tu lugar, y al regresar, Él puede darte perdón por todos tus pecados. Y no solamente te da el perdón, sino que ahora te bendice, y no con una bendición material de un carro, una casa y una bonita familia. Él te bendice con bendiciones espirituales. Pasas de ser una persona perdida a ser hallada, una persona sucia a ser limpia, una persona que estaba literalmente muerta a estar viva. Dice la Escritura en Efesios 1 que Él a los creyentes, a los que creen, a los que se arrepienten, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo eso está reservado para ti, si reconoces que estás perdido y como el hijo pródigo, regresas a tu Padre. Hubo una gran fiesta, pero la historia no termina ahí, y quisiera terminarla como la termina nuestro Señor Jesucristo. Eran dos hijos, uno que lo malgastó todo y el otro que aparentemente estaba muy bien. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Lo normal es que también el hermano mayor se alegrara, se gozara, como en el caso de los fariseos y los publicanos. Debían gozarse con que los pecadores estuvieran ahora buscando de Dios, pero no. Cuenta la historia, la parábola que Jesús está diciendo, que el hermano mayor se enojó. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, igual que los fariseos, que aparentemente eran muy buenos, hacían muchas cosas buenas, pero por dentro estaban lejos de Dios. He hecho tantas cosas por ti, nunca te he desobedecido, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Iniciaba por eso tan importante entender lo que vemos en el contexto de la Biblia. Esta parábola se refirieron habiendo dos oyentes, unos los pecadores, los publicanos abiertamente malos delante de los ojos de la sociedad. Ellos eran como la oveja perdida, o el dracma o la moneda perdida, o como el hijo perdido. Pero había otro grupo, los fariseos y los escribas. Ellos eran como los 99 justos que creen que no necesitan de arrepentimiento, o como este hijo mayor que cree que merece solamente por hacer algo bueno. Lo que es claro en estas parábolas es algo sencillo, que yo quiero que tú quedes con esto en tu mente. En las primeras dos parábolas
se ve el amor de Dios buscando al pecador. El pastor dejó, como Cristo Jesús lo dejó todo y te vino a buscar a ti. De igual manera, con la moneda. Con diligencia esta mujer revolcó todo para encontrar esa moneda perdida. Cristo Jesús hizo lo que Él solo podía hacer, hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario. Pero el amor de Dios ya se mostró buscándote. Si estás escuchando esto hoy, Dios te está buscando. Pero también se muestra el amor de Dios para recibir al pecador. Dice la Escritura que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Acércate a Dios, porque ya Cristo Jesús vino a buscarte y murió por tus pecados. Haz como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y como hemos dicho, Dios es rico en misericordia y se compadece cuando alguien en arrepentimiento y fe se acerca a Él. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando tú te acercas a Él y te arrepientes, hay fiesta en el cielo, hay gozo, porque un pecador se ha arrepentido. Dios te bendiga.